Estamos en este miércoles de la primera semana del tiempo del Adviento. Nosotros tenemos tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y el amor. Y es muy importante que nos tengamos cuidado, la verdad, y hay que tener mucho cuidado porque la palabra o el concepto fe y el concepto amor y el concepto esperanza también se encuentra en el mundo, no necesariamente es un contenido cristiano, siempre que se habla de esperanza, siempre que se hable de fe y siempre que se habla de amor. Por eso justamente se llaman virtudes teologales, porque son reveladas de Dios y además son infundidas en nosotros por Dios. Solo podemos tener la fe que Dios nos da, el amor que Dios nos da y la esperanza que Dios nos da cuando lo recibimos de Dios. Digámoslo diferente, existe la posibilidad de una esperanza muy terrena, un amor muy terreno y una fe muy terrena. Y que no es el mismo concepto que uno tiene. Por ejemplo, alguien dice, es que cuando yo tengo gripe tomo limón con jengibre. Yo sí le tengo fe al limón con jengibre. No puede ser que yo le tengo fe al limón con jengibre y yo le tengo fe a Jesucristo el Señor tengan el mismo concepto de fe. El tiempo del Adviento es el tiempo de la esperanza. Por eso es muy importante que cuando uno dice, o yo digo como sacerdote, porque lo vamos a repetir durante todas estas semanas, es que el tiempo de la esperanza. Entonces hay que tener un cuidado porque podemos estar entendiendo cualquier cosa distinta a la que teológicamente significa. Cuando buscamos en el diccionario de la lengua española, la palabra esperanza, yo lo busqué ahora y había varios significados. Yo señalo dos. El primero, que aparece cuando usted busca esperanza en el diccionario de la lengua española, dice, ojo, estado de ánimo, que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Miren que la persona que definió esto, o el diccionario, entiende que la esperanza es un estado de ánimo. Atención. ¿Y cuándo surge ese estado de ánimo? Cuando parece alcanzable, ¿qué cosa? Atención, lo que se desea. Fíjense que la segunda, definición que presenta el diccionario dice, ¿qué es esperanza? Dice, esperar con poco fundamento que se conseguirá lo deseado o pretendido. Fíjense que ahí estamos bien fregados si cuando el padrecito en la misa dice es que hay que tener esperanza, estamos entendiendo esto. Para mí de verdad, en el fondo de mi corazón, creo que cuando la gente dice, mire, hay que tener esperanza, lo que la gente entiende es que hay que animarse, hay que tener optimismo, porque lo que yo deseo, fíjense que los dos, voy a poner para atrás, mire, dice lo que se desea y dice lo deseado pretendido. Entonces la gente ha entendido que esperanza es como un optimismo siempre sobre mi deseo, siempre sobre mi querer. Tenga esperanza que sí va a lograr ese trabajo, tenga esperanza que sí va a conseguir pasar ese curso, tenga esperanza. Entonces utilizamos el término esperanza justamente como un estado de ánimo, como esperar con optimismo algo y siempre sobre lo que yo deseo. Entonces, Padre, cuando hablamos de qué significa esperanza, cristianamente como virtud, ¿qué es esperanza? Bueno, hay toda una encíclica, La esperanza que salva, el Papa Benedicto XVI, Espe Salvi, y una definición de esperanza, fíjense, para que podamos ser más claros todavía, dice, esperanza es creer que tengo un Padre que me ama, me perdona, me salva y me da el don de su Espíritu. Vean lo que estamos hablando de esperanza. Y entonces, cuando yo creo que tengo un Padre que me ama, entonces viene lo que completa y dice
Entonces la esperanza es la confianza que llega hasta el abandono en las manos del Padre. Entonces esperanza consiste en abandonarse en las manos del Padre y no en tener un optimismo de que sí voy a alcanzar lo que yo deseo, sino que a la hora de abandonarnos, entonces no se trata de mi voluntad, sino se trata del plan de Dios. Esperanza significa, Señor, no entiendo lo que me está pasando, quizá no me guste lo que está pasando, o me duele lo que está pasando, pero me abandono en tus manos. Quizá de lo que esté pasando vos tampoco lo querás, de lo que estoy viviendo quizá estás llorando conmigo, y me abandono porque estás aquí conmigo. Me abandono porque estás aquí conmigo. El Papa Benedicto en esta encíclica menciona a Josefina Vaquita, ya hemos conversado de ella, es una santa de mis preferidas. Recuerden, ella es vendida como esclava, tiene amos muy malos, sobre todo el segundo, que se goza de abrirle el cuerpo, de quemarle, y el mismo Papa Benedicto dice en la encíclica, se gozaban y al final el cuerpo le quedó marcada con 144 cicatrices, hasta nos da el dato de las cicatrices, de cómo le cortaban el cuerpo y se divertían echándole sal a las heridas, a la esclava negra que habían comprado ellos. Y el Papa nos habla de cómo esta mujer se llenó de esperanza. Recuerden que esa esperanza es saber que tengo un Padre que me ama, que me salva, que me ha redimido y que me confío en sus planes. Y entonces menciona, yo quise más bien ponerlo literalmente porque hasta me parecía poético la forma en que el Papa habla sobre la esperanza en la vida de Josefina Vaquita. Y dice, disculpen que lea, hasta aquel momento solo había conocido dueños que la despreciaban y maltrataban, o en el mejor de los casos la consideraban una esclava útil. Ahora, por el contrario, oía decir que había un parón por encima de todos los dueños. Parón en lengua de Venecia significa dueño, el Señor de todos los señores, y que este Señor es bueno, la bondad en persona. Se enteró de que este Señor también la conocía, que la había creado también a ella, más aún que la quería. También ella era amada y precisamente por el parón supremo ante el cual todos los demás no son más que míseros siervos. Ella era conocida y amada y era esperada. Incluso más, este dueño había afrontado personalmente el destino de ser maltratado y ahora la esperaba a la derecha de Dios Padre. No se me va de la cabeza cuando ella fue catequizada por unas religiosas, y cuando la hermana le está hablando sobre Jesús y le está explicando de que es este dueño, este parón, que es un parón totalmente distinto a los que ha tenido, porque los que ha tenido la han maltratado, etc. Ella le pide que por favor le enseñe para ver quién es este parón, que cómo era, que cómo es. Entonces cuenta en la biografía de ella, la hermana, que ella fue a traer un crucifijo y se lo enseñó. Ella tomó el crucifijo en las manos y que rápidamente ella se levantó la blusa en la espalda y le dice a la hermana, dice, mira, este parón, este dueño mío, nuevo, tiene las mismas llagas que yo tengo, ¿verdad? Yo pienso que en ese momento toda la historia del dolor de esta mujer adquirió sentido porque justamente entendió esto, que personalmente el destino de ser maltratado y ahora lo esperaba a la derecha del Padre. Sigue diciendo el Papa Benedicto, en este momento tuvo esperanza, ¿ve? Esperanza. No solo la pequeña esperanza de encontrar dueños menos crueles, imagínense, que tal vez encontrando a Cristo uno diga, ay, ahora sí, el Señor me va a librar de otros, me va a poner dueños menos crueles. Esa es la esperanza lineal, ¿verdad? De lo que yo deseo, sino la gran esperanza
yo soy definitivamente amada. Suceda lo que suceda, este gran amor me espera. Este gran amor me espera. Y termina el Papa diciendo, por eso mi vida es hermosa. A través del conocimiento de esta esperanza, ella fue redimida. Ya no se sentía esclava, sino hija libre de Dios. Yo desearía con todo el corazón poder ser claro que cuando hay que oír aquí en la liturgia esperanza, hay que vaciarla del contenido, porque esperanza, repito, en nuestro sentido coloquial hablamos, significa más bien como el deseo de querer alcanzar todo aquello que yo quiero. Hay que tener esperanza, sí vamos a encontrar trabajo, hay que tener esperanza, sí vamos a salir adelante, hay que tener esperanza, la operación va a salir bien. No, está bien, espere todo eso, sea parte de eso, es parte de crecer y de ser humano, pero la esperanza cristiana es entender que soy amado y que de aquí al encuentro del Padre suceda lo que suceda, me vaya como me vaya, me está esperando el Señor y me sentará a la derecha del Padre. ¿Ven cómo al final entonces fe, esperanza y amor se unen, verdad? Por eso este tiempo es el tiempo de la esperanza. El esquema que vamos a escuchar durante todos estos días, y se van a aburrir de que yo lo repita, es que la primera lectura nos va a hablar siempre de una promesa y el Evangelio nos va a hablar del cumplimiento de la promesa. Ese va a ser el esquema, promesa, cumplimiento, promesa, cumplimiento, promesa, cumplimiento. Por ejemplo, hoy que hemos escuchado en la promesa, dice el libro de Isaías, en aquel día el Señor del universo preparará sobre este monte un festín de platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Esa es la promesa. ¿Y dónde está el cumplimiento? Lo ha dicho. Jesús tomó los 7 panes y los pescados y habiendo dado gracias a Dios, los partió, los fue entregando a los discípulos a la gente, todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Es que la liturgia quiere que ya que estamos preparándonos para la venida de Cristo, nuestra esperanza crezca. ¿Y cómo hace uno crecer la esperanza, la confianza? Cuando la gente cumple, ¿verdad? Si una persona promete y cumple, promete y cumple, promete y cumple, usted con facilidad le cree, porque ha cumplido. Y el Señor quiere que nosotros le creamos, y por eso nos presenta como ha cumplido siempre. Un banquete sustancioso, abundante, y lo cumple en el texto, en la multiplicación de los panes que acabamos de escuchar. Recuerden que la base de la esperanza es esto, es confianza que llega hasta el abandono en las manos del Padre, ¿verdad? Esto es la esperanza, con abandono en las manos del Padre. Yo quisiera terminar que dijéramos 3 cosas, además de esto bellísimo que nos enseña sobre la esperanza. Hay que poner atención adentro y afuera. Jesús en el Evangelio nos presenta cómo la gente viene con necesidad de lo de afuera. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, eso se ve desde afuera, que los ciegos veían, eso se ve desde afuera, que los mudos hablaban, eso se ve desde afuera, y que los tullidos caminaban, eso se ve desde afuera, y glorificaban a Dios. Eso es lo que la gente de alguna manera busca, lo de afuera. Más Jesús, vean qué interesante, dice, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima esta gente porque ya lleva 3 días conmigo y no tienen que comer. Eso es de adentro y afuera. La gente viene y se le traían y le ponían para que le curara de las piernas. Eso es de afuera. Y no es que esté mal, sino es que Jesús siempre va a ir más bien hacia adentro. Puse esta imagen haciendo referencia a que es la época de lo de afuera.
Es la época donde los gimnasios se llenan y las capillas están vacías. Es la época donde nos preocupamos de los de afuera. Es muy fácil pensar en esta época donde se decoran cosas desde afuera, que se vea que aquí celebramos a Cristo, y está bien, y no es que no estoy peleando con eso, sino que eso puede distraer de lo de adentro, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando llegan al paralítico? Y entonces Jesús le dice al paralítico, al que está ahí en la camilla, tus pecados son perdonados, ¿de adentro o de afuera? Adentro. ¿Y quién es este que hasta los pecados perdona? Dice Jesús, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, entonces le dijo, levántate y anda. ¿Qué hizo primero? Lo de adentro. Andar y caminar es lo de afuera. Porque yo he conocido, atención, he conocido que en la gran misericordia de Dios, Dios ha hecho milagros con lo de afuera y la gente no ha quedado tocada adentro. Incluso con el milagro de afuera se han vuelto contra Dios. Se han vuelto contra Dios porque el milagro afuera no asegura la saciedad de adentro. E incluso al revés. He conocido hermanos que fueron tocados desde adentro y el milagro de afuera nunca sucedió, pero fueron felices y vivieron felices y están viviendo felices. Entonces, adentro o afuera. La segunda cosa que nos presenta el texto es la abundancia. El Salmo bellísimo lo presenta así, ¿verdad? Recuerden que este salmo, la primera parte es pastoril y la segunda parte es de anfitrión. Y entonces dice, tú mismo preparas la mesa, el anfitrión que prepara el banquete, muy propio de lo oriental, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume, recuerdan cuando se llegaban las visitas, aquellos calores, y quitaban los turbantes y se les echaba normalmente aceite que les refrescara, y perfumes, porque yo me imagino que ese turbante, bueno, no entremos en detalle, ¿verdad? Dice, y mi copa, y llenas mi copa hasta los bordes. Eso significa que la copita no era un poquito, no significa que es que el Salmo promueve el alcoholismo, no, lo que está diciendo es que como había tan abundante, entonces se servía hasta el borde, hasta había que traerlo con cuidado porque se regaba allí, ¿verdad? Y claro, tu bondad y tu misericordia me acompañarán y todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Y si todavía no nos queda claro la abundancia, dice, todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Imagínense que si es abundante, dice saciarse, hasta saciarse. No es que dice todo el mundo quedó satisfecho, se les quitó el hambre, no, quedaron saciados, sin la gula, pero saciados. Eso que uno dice un pedacito más, no, ya estoy pero bienísimo. Y eso es la abundancia del cielo. Solo Cristo es abundante. A ver, ojalá todos los que, bueno, yo primero, pero los que están siguiendo la celebración, entiendan que no hay nadie, ni nada, que vaya a saciar tu corazón. Ni tu novio, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tus nietos, ni tu trabajo, ni tu carro, ni tu celular, ni tu sueldo, ni tu aguinaldo. Nadie va a saciar el corazón, nadie. Es más, no tienen la capacidad de saciar el corazón. Y si nosotros no entendemos esto, nos vamos a equivocar muchas veces y sobre todo vamos a lastimar, porque le vamos a pedir a la persona o a la cosa que sacie nuestro corazón, que no puede ser saciado por nadie. Nadie. A veces queremos sentir el amor que solo Dios me puede dar y se lo queremos exigir a los demás. La compañía que solo Dios puede dar, la redención, la libertad que solo Dios puede dar. Solamente el Señor. Por eso San Agustín tiene aquella frase bellísima que dice, nos has creado, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es decir, nuestro corazón no se va a saciar sino en Dios, y va a andar buscando, y va a andar mendigando, y va a pasar hambre, sino es que se sacia en Dios. Entonces, la abundancia. Y tercero y final,
Siempre he escuchado esto, que el mejor aderezo es el hambre, la mejor salsa es el hambre. A mí no me gusta el hígado, no me gusta, además, no solo no me gusta, sino que la última vez que lo comí, que fue en el seminario, hasta me cayó mal. Mami dice que ella tiene culpa porque pequeñito me dio mucho de estos dos cachetes, así, del hierro del hígado. Pero si yo tengo 5 días sin comer y me presentan un hígado encebollado, mire, yo estoy seguro que me lo como. Porque el mejor aderezo es el hambre. No solo el banquete del Señor es abundante y será abundante, ¿verdad? Sino que el mejor aderezo es el hambre. Fíjense lo que dice el Señor: no quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Leámoslo otra vez. No quiero despedirlos en ayunas, es decir, no quiero despedirlos sin comer. Porque ¿cuál es el peligro de que andes en la vida sin comer? Porque pueden desmayarse en el camino. Y claramente el texto hace una referencia a la Eucaristía. Hermano, hermana, Cristo no quiere que andes en la vida sin Eucaristía, porque es peligroso que te desmayes y que faltando camino para llegar a donde vas, te quedes tendido allí. Y de las tristezas más grandes es la gente que ha perdido hambre de la Eucaristía. Puede haber un banquete abundantísimo, con las mejores comidas, pero si tú llegas a esa fiesta sin hambre, es lo mismo que haya o no haya. Nunca va a haber banquete más delicioso y sustancioso que la Santa Eucaristía. Y lo peor de esto, digo yo, no sé si lo peor sería la forma correcta de decirlo, es que la verdad es que nosotros no podemos andar sin comer. Y la verdad es que si tú no llevas hambre de la Eucaristía, lo voy a decir aunque suene muy fuerte, es porque te estás saciando en otro lado. Algo está saciando tu corazón. Saciando que al final no te va a llenar porque te va a dejar con hambre, pero sí te va a desnutrir de la Eucaristía que es Cristo el Señor. Entonces el mejor aderezo es hambre. Creo yo, si estás pasando por un momento difícil de tu vida, creo que hay que ser humilde y pedirle al Señor: Señor, dame hambre de ti. Dame hambre de ti, Señor. Hambre, hambre. Hambre, que mi alma no esté tranquila si no me alimento de ti. Hambre de ti dame. Fíjense, porque el mejor aderezo entonces es el hambre, y que el Cristo el Señor nos dé también al mismo tiempo hambre de Él. Bueno, apenas es miércoles, empezando este tiempo bellísimo de la Adviento con el tema de la esperanza. Por favor, quítese la idea que esperanza es optimismo, quítese la idea que esperanza es que sí se va a cumplir lo que yo quiero. Tal vez se cumpla lo que vos querás, en el sentido en que tal vez coincida con lo que Dios quiera. Esperanza es saberse amado, y que al final del camino, pase lo que pase en el transcurso del camino, me está esperando Dios. Y con esa fuerza, entonces uno se levanta cada mañana y da el paso siguiente. Aunque el paso siguiente tal vez no nos guste, o no nos duela, no sé. Pidámosle al Señor esperanza entonces. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.